Aleluya. ¿Cuántos están deseosos de escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos están deseando escuchar palabra de Dios? Aleluya. Hay razones por las cuales llegamos a la casa de Dios. Vengo, amén, porque vengo a celebrar mi victoria junto con mis hermanos. Pero también vengo a escuchar lo que Dios me quiere decir para el tiempo que yo estoy viviendo. ¿Qué son las cosas que yo debo de sintonizar mi oído para escuchar lo que Dios quiere que yo haga en el tiempo que yo estoy viviendo? Aleluya. Yo no vengo a la iglesia, amén, porque no tengo nada que hacer. Yo vengo porque Él hizo mucho por nosotros. Aleluya. Y Dios tiene una palabra para esta iglesia. Lo voy a repetir. Dios tiene una palabra para este pueblo en esta mañana. Aleluya. Mientras yo oraba y meditaba en el Señor para buscar el consejo del cielo, para escuchar la respuesta de Dios al pueblo, porque ustedes oran y nosotros oramos, pero no oramos en vano. Oramos a un Dios que contesta oraciones. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, en este tiempo de oración y meditación con el Señor nos dio una palabra. Y yo iba y venía con el Señor, hasta que usted sabe que siempre gana el Señor. Aleluya. Así que a nosotros no traemos lo que nosotros deseamos traer, sino que traemos lo que Dios desea que la iglesia escuche. Por lo tanto, iglesia, escucha lo que el Espíritu de Dios ministrará en esta mañana a cada uno de ustedes. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor en el Salmo capítulo 27, Salmo 27, versículo 1. Quizás entro en algunos otros versículos, pero yo quiero concentrarme en el 1. Gloria a Jesús. Dios es maravilloso. Gloria a Jesús. Lo tenemos, Salmo 27, versículo 1. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice, una iglesia en victoria dice, amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Haga esto conmigo, este ejercicio conmigo. Vamos a leer esta porción juntos. Amén. Al conteo de 1, 2 y 3 usted sigue la voz del pastor. Amén. Y usted grítelo, háblalo en tono bajo, en tono fuerte, pero usted declare esta verdad sobre su vida. A la 1, a las 2 y a las 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Antes que usted se siente, mira a un hermano, mírelo y dígale, no tengo miedo. Grítalo, no tengo miedo. No tengo miedo. Aunque el enemigo levante lo que vaya a levantar, la iglesia no tiene miedo. Ay, my God, grítalo. No tengo miedo. Aleluya, porque hay algo que está pasando en el ambiente y es el diablo tratando de intimidar a la iglesia. Pero la iglesia se levanta en el poder del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Aleluya, y declara que Cristo es vencedor. Aleluya, yo vengo con un fuego pentecostal que me quema desde la cabeza hasta los pies. Yo vengo con una palabra de Dios para la iglesia de este tiempo. Bendito Dios. Grítalo fuerte, yo no tengo miedo. Yo no temeré mal alguno. No temeré a guerras que se levanten contra mí. Porque Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. Aleluya. Gloria a Jesús. Se pueden sentar. Quiero hablarte bajo el tema Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Pero quiero darte un subtema. Amén.
Reposa en Dios. Reposa en Dios, iglesia. Confía en la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy, como siempre, nos damos la tarea de traer la palabra de Dios para que Dios nos ministre al corazón, nos hable y nos alinee a su propósito. Aleluya. Así que quiero hablarte bajo ese tema. El Salmo 27 fue escrito, amén, por el salmista David, conocido como el más famoso de los reyes, el gran rey David, el gran salmista David. Él escribió este salmo, aleluya, para la edificación nuestra, para la confianza nuestra en el Señor. Que cuando tú y yo estemos pasando por momentos difíciles podamos decir lo mismo que David expresó en este salmo. Aleluya. Pero David enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey. Sufrió varios intentos donde de muerte se avecinaban a su vida. Si usted conoce, él declaró, hablando con el rey Saúl, dejándole saber que cuando el oso venía y tomaba una de sus ovejas o el león, él iba tras ese oso, tras ese león, y le quitaba de la boca la oveja. Usted vio cómo también confrontó a Goliat y lo venció. Pero después de eso él tuvo muchas batallas, muchas guerras, muchas persecuciones. Pero él supo confiar y reposar en el Dios de la salvación. David confiaba en Dios. Sabía que Dios estaba con él y protegía a David en todo momento. Por eso fue que nació del corazón de David escribir este salmo, Salmo 27. David sabía que Dios no lo iba a desamparar. En un momento de descuido en la vida de David, David gemía en el espíritu y lloraba y le decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David sabía que sin el Espíritu de Jehová se quedaba vacío. Él entendía que lo que le daba vida y sentido a la vida que él estaba viviendo era que él tenía la presencia de Dios en su vida. Por eso lo que te da sentido a la iglesia es el Espíritu Santo que se mueve entre la iglesia. El Espíritu de Dios que se mueve en la iglesia le da vida a la iglesia. Una iglesia que no le da la libertad al Espíritu para moverse es una iglesia que se está muriendo o está muerta. Por eso esta iglesia le dice: bienvenido Espíritu Santo, para que se mueva entre nosotros, para que nos dé esa vida que necesitamos. Dice: pero David enfrentó muchos peligros. Su vida estaba en constante amenaza. Pero David sabía algo y estaba seguro de algo: que Dios estaba con él. David confiaba en Dios. Sabía que Dios estaba con él y lo protegía en todo momento. Por eso es que usted escucha el Salmo cuando comienza el versículo 1 del capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Lo voy a repetir: Jehová es mi luz y mi salvación. No todo el mundo puede decir esa declaración. No todo el mundo está en la posición de declarar esa verdad en su vida. Porque algunos conocen o han oído de Dios, pero solo aquellos que intiman con Dios, que conocen y tienen una relación con Dios y tienen a su Dios como su Señor, son los que pueden hacer esta declaración en su vida: Jehová es mi salvación, Jehová es mi luz. Aleluya. Los que están en tinieblas no pueden decir esta declaración. Una vez extraídos de las tinieblas y transicionados a la luz, pueden decir esta declaración: Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista hace la pregunta y dice: ¿de quién temeré? Sabiendo que alrededor de él había mucha persecución, había mucha amenaza. Pero él decía: ¿de quién temeré? Habrá algo. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el poder del Espíritu Santo en su vida.
de la presencia de Dios que lo guiaba cuando salía y cuando entraba. Cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu de Dios en tu vida, tú no le temerás a nadie. Aleluya. Si una persona que le teme a Dios no le teme a las opiniones y no le teme a nadie. Escríbalo. Una persona que le teme a Dios no le teme a nada. Pero una persona que le teme a la gente le temerá a todo lo que viene por al frente. Aleluya. Por eso David conocía que él guardaba su salida y su entrada. Por lo tanto, él confiaba de que Dios lo guardaba y lo libraba de sus enemigos. Quiero darte la definición de la palabra luz en el contexto en el cual David el salmista lo está expresando. Pero después, a mi tiempo de concluir, le traeré la definición del contexto cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo. Pero aquí, cuando hay esta declaración, luz es iluminación. Lo compara con el relámpago, con la felicidad. Lo compara con el alba, con el resplandecer, con el resplandor. Esto es lo que significa luz. Cuando él expresaba este término luz, él estaba diciendo en su vida personal que Dios es el que hace resplandecer la oscuridad que él estaba enfrentando. Que aunque estaba oscuro, él sabía que el alba de la mañana salía. Que el sol de justicia saldría a favor de él. Él está diciendo: Jehová es mi luz. Él es el que abre mi camino. Él es el que me da revelación de lo que no entiendo. Ahora, cuando la palabra salvación, él la habla en este versículo también. Está hablando de estar seguro. Habla de liberar o socorrer, amparar, ayuda, favorecer, guardados, rescatar, victoria y sobre todo también seguridad. Fíjese en dos palabras todo lo que David está diciendo. Todo lo que David está implorando. Todo lo que sale de la boca de David. Cuando simplemente dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo tengo una luz que me ilumina el camino en el cual estoy caminando. Y ese camino lo caminaré en seguridad y en confianza, porque Jehová es mi salvación. No hay una cosa peor que tú caminar con alguien que siempre esté mirando para atrás y mirando para los lados por miedo de que algo le pase. Ha estado en esa situación, que han entrado en lugares peligrosos y con el que usted anda está como que asustado. Mira, cómprate un perro. Cómprate hasta un chihuahua. Los chihuahuas ladran mucho. Pero la iglesia no debe de andar en temor. Aunque este mundo está lleno de tinieblas. Aunque este mundo camina en oscuridad, la iglesia camina en luz. La iglesia camina en verdad. Y si tú andas en verdad, no debes de tener temor. Por lo tanto, cuando caminemos en estas calles que infunden temor a mucha gente, anda con tu frente en alto, anda con tu cabeza en alto, entendiendo que tú eres luz en medio de las tinieblas. Anda confiando que Dios guardará tu salida y tu entrada, que Él estará por ti, iglesia. No hay más desafío que Dios te diga: vete a este lugar, y tú saber esos lugares que Dios te está invitando. Lugares donde la sangre corre, donde la maldad ocurre, y Dios te dice: entra. Yo quiero decirte que debes de entrar, porque Dios te guardará, Dios te cuidará. No debes de tener temor. Te lo digo por experiencia, porque tú y yo podemos estar sirviéndole al Señor y haciendo las cosas para el Señor, pero con miedo. Y cuando tú y yo tenemos miedo haciendo la voluntad de Dios, retenemos la bendición de Dios que fluya en tu vida y en la vida de aquellos que Dios te mandó a ministrar.
Usted conoce, antes de ser pastor fui evangelista, no de púlpito sino de calle. Esto hay que aclararlo porque muchos evangelistas lo que les gusta es el púlpito, las asambleas, los templos, pero no salen a las calles. No buscan las vidas, las almas que están allá afuera. Es fácil pescar en la pecera. Es fácil. Puedes escoger hasta el que tú quieres. Pero Dios nos mandó a pescar en un mar profundo de diferentes peces. Algunos que a ti y a mí no nos van a gustar, pero que Dios los cualifica. Dios los llama. Y me acuerdo que en ese tiempo Dios me llevó a este lugar a ministrarle a las gangas de Hartford. Y yo llegué a ese lugar y yo tenía miedo. Y Dios me dice: allí te quiero y no quiero que estés caminando. Te quiero ubicado en un solo lugar y vas a leer la palabra. Y así lo estuve haciendo por un tiempo. Y yo les conté que en ese tiempo que Dios me llevó a ministrar allí, apenas habían matado a mi hermano. Por lo tanto, el pensamiento de que alguien podía hacerme daño estaba detrás del disco duro. Recordando que a mi hermano le hicieron algo. Por lo tanto, yo estoy con ese pensamiento ministrándole a los de la ganga. Con miedo. Hacía la voluntad de Dios, pero con miedo. Y así hay mucha gente que hacen lo que Dios le dijo que hiciera, pero con miedo. Y no ven el fluir de la bendición de Dios. Y estando en aquel lugar, fui visitado por un líder de ellos. Y me dicen que qué yo hago ahí y cuál es mi propósito. Porque ellos tenían que darme permiso para yo estar ahí. Porque ahí nadie se paraba por pararse, al menos que ellos le dieran luz verde. Es decir, permiso para estar. Y yo sabía que quien me había dado permiso, ya me había dado el permiso, que era Dios. Pero el hombre se aferra a las cosas. Y dice que ese territorio es Esther. Y estando allí me preguntan qué hago allí. Yo le digo: yo estoy aquí para predicar el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Estoy aquí para decirte que Cristo te ama. ¿Y sabes qué? Me dijeron que está bien. Pero me estuvieron observando que lo que yo dije que yo estaba haciendo, yo lo estuviera haciendo. Y vieron que había fruto de lo que yo estaba diciendo. Y comencé a leer las escrituras con miedo. Y a hacer declaraciones con miedo. Y a orar por personas con miedo. Yo te estoy hablando, aleluya, verdades. Espero que te identifiques, porque quizás hay unos que tienen miedo y no están haciendo nada. Hay otros que con miedo, pero por lo menos están haciendo algo. Aleluya. Y estando en aquel lugar, me iba todos los días para mi casa y hasta cogía rutas diferentes, con miedo de que alguien me persiguiera en el camino. Y hacía todos los sábados la voluntad del Señor. Todos los sábados estaba allí ministrando la palabra del Señor con miedo y haciendo la voluntad de Dios. Hasta que un día, diga conmigo, hasta que un día, dígalo fuerte, hasta que un día, porque ese día tiene que llegar en cada uno de nosotros. Ese día donde el temor se va, donde el miedo coge las maletas y te tiene que ir. Aleluya, ese día tiene que llegar para cada uno de nosotros. Ese día llegó a mi vida y pude declararle al Señor que si yo tenía que morir en ese lugar y mi muerte le traía honra a Dios, que así fuera. Si lo que yo estaba haciendo dentro del plan y propósito de Dios, yo perdía mi vida, pero mi vida le traía honra a Dios en lo que yo estaba haciendo, que así fuera. Por eso es que tú ves gente, misioneros, y tú lo ves viajando, yendo a lugares donde la gente muere, son sacrificadas, pero ya ellos se determinaron en la mente que si esa era la voluntad de Dios para su vida, que así fuera. Amados, quiero decirte que una vez esa conversación entre yo y el Señor, mi vida cambió. No tuve temor en lo que estaba haciendo y comencé a hacer cosas que antes por el temor no las podía hacer.
Llamaba a la gente hasta por su nombre. Tenía una lista de gente que estaban en el parque y los conocía nombre por nombre. Y cuando oraba con ellos, les oraba por el nombre. Me reunía con los líderes grandes y oraba por ellos, por sus compañeras. Amén. Y me los llevaba para la iglesia con los grilletes puestos. Con las grilletes porque habían salido de la cárcel, están en probación y están yendo a la iglesia. Comencé a ver el mover de Dios. Porque no solamente el temor te paraliza a ti, pero paraliza la bendición de Dios fluir. Y pude ver cómo Dios cogía aquel territorio completo. Y se abrieron las puertas en la ciudad. Y la ciudad comenzó a poner luz en aquel lugar. Comenzó a arreglar aquel lugar. Para que ya no fuera un lugar de tinieblas, sino que hubiera luz en aquel lugar. Fue tan poderoso que aquel lugar quedó limpio. En el tiempo que estuvimos ministrando la palabra del Señor. Eso lo hizo el Señor. Cuando alguien se dispone a hacer la voluntad de Dios sin temor a las consecuencias. Porque muchas veces pensamos que porque hacemos la voluntad de Dios todo nos va a salir bien. Surprise, iglesia. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios y puede ser que se nos pique la cabeza. Yo sé que es fuerte. Podemos hacer la voluntad de Dios y puede ser que se te azote una o dos veces y te meta a la cárcel. Pero la iglesia que se está levantando ahora no quiere recibir persecución. La iglesia que se está levantando ahora no quiere recibir opresión. La iglesia que se levantó en estos tiempos lo que quiere es venir a una iglesia sin compromiso. A un templo sin compromiso. Porque saben que el compromiso levanta las tinieblas para perseguirte. My God, yo siento el poder de Dios. Cuando tú y yo nos disponemos a seguir a Dios, se levanta el enemigo y dice, no, a este hay que impedirle que Dios cumpla su propósito en su vida. Y se levanta la mar, se levanta la marea y azota tu barca. Pero tú sabes que dentro de la barca hay uno que dijo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Se llama Jesucristo. He oído cristianos decir, es que yo no me atrevo a meterme con Dios porque el enemigo se levanta. Deja el pie en el piso, porque tu enemigo está debajo de tus pies. Tú no me quieres oír en esta mañana. Hay gente que se lo pone en el bolsillo. Sí. No, él está aquí. Hay gente hasta que tiene miedo de decirle esa declaración. Él está debajo de nuestros pies. Por lo tanto, cada paso que yo doy lo debo de dar en Cristo. Confiando en el Señor. Y que aunque yo esté haciendo la voluntad de Dios y se levante la oposición, yo no temeré mal alguno. Porque yo he confiado en el Dios que me llamó. Déjame darte esto y espero que te bendiga. Si el diablo, lo voy a decir, si el diablo, Dios lo reprenda, no pudo hacerte morir cuando tú no estabas en Cristo, ¿cuánto más tú piensas que estando en Cristo ahora hará algo? Cuando tenía la oportunidad y tenía la ventaja por delante de hacer algo para que tú no llegaras a la luz, ¿cuánto ahora más que tú estás en el Hijo? Nosotros estamos en Él, estamos en sus manos. Por lo tanto, iglesia, confía en el Señor. Jóvenes, confíen en el Señor. Olvídate si te hacen burla en la escuela. Olvídate si se ríen de ti porque tú vienes a la iglesia. Olvídate de eso. Hay una salvación que está por delante. Continúa predicando a Cristo, modelando a Cristo, ejemplando a Cristo. Y que otros te vean y puedan decir, al fin y al cabo, yo quiero ser como él o como ella. Tu recompensa está, joven. Atrévete a ser como esos 3 jóvenes hebreos. Atrévete. Que cuando haciendo la voluntad de Dios, hicieron un decreto firmado por el rey para que doblaran sus rodillas delante de la imagen que se le presentaba. Y ellos negaron hacer eso. Pero ellos dijeron una declaración, jóvenes. Ellos dijeron, Dios nos libre o no nos libre, nosotros no nos postraremos. Nos libre Dios o no nos libre, nosotros no nos postraremos.
porque ellos sabían a qué Dios les servían. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia en este mundo que vivimos, donde la gente quiere el comunismo, donde la gente quiere todo que sea de igualdad. Y aunque queramos que las cosas sean de diferentes maneras, hay uno que se opone, que es el maligno, a que tú cumplas el propósito de Dios. Mire, David enfrentó muchos peligros, y peligros grandes, que serían difíciles de superar para cualquier otra persona. Sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza que venía contra él. Qué bonito es tú saber que venga lo que venga, tu Dios es mucho más grande. Se levante lo que se levante, tú sabes que tu Dios es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier cosa que se avecine a tu vida. Por eso en esta casa nosotros enseñamos que no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. No te estés quejando ante Dios con tu problema. Déjale saber a tu problema cuán grande es el Dios que tú tienes. Mire, el Salmo 23, versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Cuando siento que no puedo avanzar en mi caminar, cuando siento que ya las fuerzas se me disminuyeron, cuando siento que los golpes me ha quitado y me estoy hasta fatigado, la Biblia dice que Él infundirá en nosotros aliento. Él vuelve a soplar en ti. Él vuelve a soplar en mí. Aliento. Ese aliento me levanta y me vuelve a incorporar y me da fuerzas para continuar mi jornada en el Señor. En los primeros versículos de este salmo vemos la confianza total que David tenía en Dios. Pero, tengo que dar un pero aquí. Pero, esta confianza no fue de la noche a la mañana. Es decir, no fue de un día para otro. Esta confianza es fruto de las experiencias de su vida. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios, por lo que su confianza en Él era absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. A medida que tú y yo nos relacionamos con el Dios que se quiere relacionar con nosotros, nuestra confianza comienza a crecer. Cuando tú pasas por una enfermedad o por un momento difícil en tu vida y tú reposas en Dios y tú descansas en Dios y tú haces esta declaración que Jehová es mi luz y mi salvación, no importa lo que tú y yo estemos viviendo, eso te ayudará a tener una confianza mayor en tu Dios. Porque Dios se ha de revelar en tu problema. Dios se ha de revelar en tu situación. Dios se ha de revelar en lo que tú y yo estamos viviendo. Porque ese es un Dios que se revela. Es un Dios que se da a conocer. En las buenas y en las malas, Él dijo: yo estaré contigo. Pero muchas veces nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el problema, en la situación, cuando debemos de mantener nuestra mirada en aquel que nos dijo: yo te sostengo con la diestra de mi justicia, con el poder de mi mano yo te sostengo. También una verdad que hablamos aquí no es tanto cuánto yo aguanto a Dios, es que Dios nos aguante a nosotros, porque la mano de Dios es más fuerte, más poderosa. David tuvo experiencias en el camino, momentos difíciles en su vida, pero él siguió creyéndole a Dios y confiando en Dios. Y estos momentos los llevó a tener un crecimiento de confianza en la vida de David, al punto que David pudo declarar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No había nada que David tuviera miedo. Habrá algo que te intimida, hay algo que te hace temer, hay algo que te paraliza,
Haz esta declaración: Jehová es mi luz y mi salvación. Nada debe de atemorizar a la iglesia. Mire, algo que yo he visto en la vida de David, que su relación lo llevó a confiar en Dios. Y que las cosas que le pasaron lo llevaron a tener un crecimiento de confianza en la vida de David. Pero lo que está pasando en esta generación de hoy en día es que la gente le da la espalda a Dios. No solamente le da la espalda a Dios, le da la espalda a la palabra de Dios. Y luego, cuando no pueden más, no encuentran solución a su problema, o a su enfermedad, o a su prueba, o la lucha que está enfrentando, entonces acuden al Señor. Después de haberlo tratado todo y ver que todo lo que trataron no le funcionó, el último plan que tienen es Dios. Yo te quiero aconsejar que ese no sea tu motivo. Amigo que estás aquí, amigo que me oyes a través de internet, sino que la primera solución para tu vida sea Dios. Acudir a Dios, correr a Dios, y que Dios tenga misericordia de ti. Salmo 28, versículo 8 dice: el Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Nosotros andamos en luz, y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 11, versículo 9, versículo 10: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Algo que me fascina del ejército, o de los ejércitos, es que ellos pueden descansar durante el día, sabiendo que la noche se aproxima, y muchos de los enemigos de los ejércitos hacen la guerra de noche. Se mueven de noche, porque durante el día tú lo puedes ver. Durante el día tú puedes ver dónde están posicionados, y tratan de camuflajarse, ocultarse, pero con todo y eso tú puedes saber dónde están. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan la noche para esconderse, para contraatacar al pueblo. Y eso es lo que hace muchos de los ejércitos. Pero hay el ejército sabio que sabe que puede descansar de día, puede reposar de día, porque la noche viene. La noche viene. El día malo viene para cada uno de nosotros. Ay, pastor, no diga eso. Pastor, no diga eso. Cuando te halléis en diversas pruebas, no en una, en diversas. Es decir, vienen días malos. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y reposar en el Señor. El enemigo siempre operará en tiniebla, porque en él no hay luz. Lo voy a repetir. Siempre operará en tiniebla, porque en él no hay luz. Pero tú eres luz, yo soy luz, y Jehová es luz. Por lo tanto, aunque ellos operen en tiniebla, tú puedes ver lo que ellos están haciendo. Por eso es que la Biblia dice bien claramente: no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Porque tú, siendo luz, puedes discernir la maquinación del enemigo, por dónde está entrando, qué es lo que está haciendo, y tú discernirle qué es lo que él está haciendo, y poder contrapelear o pelear contra eso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos da a entender que aunque vivimos en este mundo de tiniebla, de oscuridad, donde este mundo va cada día más acercándose al pecado y viviendo para el pecado, tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros sabemos cuál es nuestra ciudadanía, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. El mundo piensa que esto es lo único que hay. Por eso es que nosotros tenemos que ayudarles a entender esta verdad, que después de esta vida hay otra, se llama vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
Hay gente que piensa que después de esta vida no hay más nada. Y para eso está la iglesia. Para abrirle los ojos a un mundo tenebroso. A un mundo que anda en tiniebla con un conocimiento tenebroso. Y dejarles saber que hay vida después de la muerte. Y como único se puede obtener es a través de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz. Y Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21 nos recuerda esta verdad que cada uno de nosotros tenemos que conocer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es poderoso. En este cuerpo débil, es lo que está diciendo, este cuerpo de humillación, este cuerpo débil será transformado con el mismo poder con el cual sustenta todas las cosas. Jesús sustenta todas las cosas. Y todas las cosas que son hechas fueron creadas para Él y por Él. Todo lo que tú ves, visible e invisible, fue creado por Jesucristo y para Jesucristo. Y Jesucristo es el que sostiene todas esas cosas. Ese mismo poder que sustenta esas cosas te sustentará a ti también. Si Dios sustenta el mundo global y terráneo y todo lo que hay, las estrellas, todo, ¿por qué desconfiar que sustenta mi vida? Que mi vida está en sus manos. Pero mientras la iglesia espera en su Salvador, el cual viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo, tenemos que librar muchas batallas. Librar muchas batallas. Oposiciones, contradicciones, ideas, conceptos que están en contra de nuestros principios y nuestros valores. Mientras estemos aquí, va a haber gente que va a desafiar tu fe, tu creencia, tus principios, tus valores. A la iglesia no puede quedarse callada por el qué dirán o qué me quitarán. La iglesia no puede vivir en temor, no puede vivir en miedo. Tenemos que decir algo a favor de una generación que está esperando que nosotros hagamos la diferencia. Es importante que usted y yo entendamos que no todas las batallas se libran en oración. Aleluya. Porque hay personas que todo lo quieren resolver con oración. Y todo se lo quieren dejar a Dios. Pero ellos no hacen nada de su parte. Hubo un hombre que cuando vio un ejército que los perseguía y se encontró contra el mar Rojo y un ejército que venía de Egipto contra ellos, quiso orar. Señor, ¿qué hacemos? Esto no es momento de orar, Moisés, extiende la vara. No es tiempo de consultar, ya tú hablaste conmigo. Es tiempo de accionar, extiende la vara. Hay momentos que la iglesia tiene que orar, pero hay momentos que la iglesia tiene que accionar. Cuando traten de legalizar las cosas que quieren legalizar en este mundo, por lo menos en esta ciudad, la iglesia tiene que estar en el Capitolio. La iglesia tiene que estar en esos lugares de reuniones y decir en alta voz, no lo vamos a permitir. Pero con simplemente venir a un lugar de reunión para orar y no estar en esos lugares, ¿sabes qué? Las leyes las van a pasar. Porque tu oración tiene que ir con una acción. Yo oro, pero me muevo en lo que oré. Yo oré que Dios puede hacer algo, pero me va a usar a mí como instrumento para que eso no surja, para que eso no pase. Y la iglesia tiene que estar presente cuando traten de legalizar
las cosas que van en contra de nuestros valores y en contra de nuestros principios. Si usted vio que en California aceptaron la ley, que un hombre puede tener relaciones íntimas de 24 años con una niña de 14. Lo pasaron. Y si allá lo pasaron, van a tratar de pasarlo en diferentes lugares. La iglesia estuvo orando, pero ahora la iglesia tiene que pararse en la brecha y hacer vallado y decirle: eso no lo vamos a permitir en la ciudad de New Britain. Gracias por sus amenes. Gracias. Porque para eso estamos. Para hacer barreras, para hacer fortalezas. Cuando se buscaba a alguien que se parara en la brecha, era alguien que estaba dispuesto a dar su vida. No se buscaba a cualquier persona, se buscaban los que decían: aunque yo muera, yo me pararé entre mi enemigo y mi familia. Y una persona que se para en la brecha es una persona que está diciendo: antes de llegar a ellos tiene que pasar por mí. Habrá una iglesia que se atreve a decir eso: antes de hacerle daño a la generación que viene, me vas a tener que hacer daño a mí. La basente. Pero hacemos todo, pero hasta que llegue el peligro a nuestras vidas. Hasta que se nos llegue o se nos avecine la muerte a nuestras vidas. Yo te sirvo, Señor, hasta que. Y Dios nos dice: me vas a servir hasta la muerte. Si el Hijo de Dios murió por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Él. A morir por su causa. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos testigos, somos personas que defendemos esa verdad aunque nos cueste la muerte. Si tú te declaras ser testigo, eso es lo que tú estás diciendo: yo me voy a parar en esta verdad aunque me cueste la muerte. Cristo está buscando esos cristianos que se han negado a sí mismos y han muerto a su yo, han tomado la cruz y han seguido a Cristo. Para que cuando nos encontremos en esta posición, ya tú sabes que ya tú moriste. Ya tú moriste. Ahora te posicionas en la verdad. Tú vas a mantener esa verdad, lo que tú has creído. Si tú has creído en esta verdad, tú tienes que vivir en esta verdad. Tú eres testigo de esta verdad. Pero es hasta que nos tocan la puerta con esta verdad que muchos silenciamos. La iglesia no va a temer en este tiempo. Pastor, ¿por qué esta palabra de no temer o no tener miedo? Porque Dios nos está preparando para lo que viene. Dios nos está preparando para lo que viene. Miqueas capítulo 7 versículo 8 dice: aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Cuando no hay luz para mi camino, cuando no hay luz en mi camino y me hallo en tinieblas, Dios mismo es y será mi luz y mi salvación y fortaleza. Él será la fortaleza de mi vida. No tengo por qué temerle a nada ni a nadie. Usted se imagina una iglesia caminando en el poder de la verdad, del evangelio, sin tenerle miedo a nadie y a nada. Es una iglesia que nadie podrá resistir. Cuando la Biblia dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, Él lo está diciendo conociendo que hay una iglesia dividida. Lo está diciendo conociendo que hay gente que está dividido. Y aún dividido, el infierno no podrá prevalecer. Imagínate una iglesia con un pensamiento claro, en una unidad clara. No hay gobierno, no hay líderes, no hay demonios, no hay nada que pueda detener la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que desprendernos del miedo y del temor que se abarca sobre nuestra vida y nos limita a hacer la voluntad de Dios.
¿Te has preguntado algún día por qué todavía estoy vivo? Pregúntate de vez en cuando. De vez en cuando pregúntate. No le preguntes a tu esposa, ¿por qué tú sigues viva? No, eso no es lo que dije. Ni su esposa le pregunta a su esposa. Pregúntate por qué todavía estoy vivo. Porque tú y yo tenemos un propósito, una asignación aquí en la tierra. Y es de hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque te amarren las manos, sigue diciendo que Jesucristo viene, que Jesucristo salva. Mantente en la verdad del evangelio, no la niegues por nada ni por nadie. Van a querer pasar muchas leyes ahora con todo lo que está pasando. Sí, ahora todo va a ser sí. Y la iglesia tiene que aprender a decir que no. Pero no en oración solamente, sino estar en esos lugares donde se determina si la ley va a pasar o no. Al voces. ¿Dónde es hoy el culto? El culto va a ser en el Capitolio. ¿Cómo es eso? Hágase presente en las escuelas. Bueno, ya vamos a ir, en las casas van a dar clases. Pero esto de la pandemia, así como vino un día, se va a ir, créame. Usted ni se cuenta se va a dar que se fue. Lo que estoy diciendo es que como iglesia estemos atentos a lo que está pasando. Cómo el enemigo se está moviendo. Mire, déjeme entrar en conclusión. Hoy quiero hacerle unas cositas después del servicio y por eso voy a terminar un poquito más temprano. Mire, quizás en estos días puede ser que hay un área en nuestras vidas en donde nos hemos encontrado en oscuridad. Hemos tenido momentos de confusión, de inseguridad, de ansiedad, de llanto. Cada uno de nosotros hemos pasado por estas experiencias. Quizás no sabes por dónde ir, por dónde coger, porque no vemos ningún camino por delante. Pero aún así, morando entre tinieblas y careciendo de luz en este mundo que vivimos, he decidido confiar únicamente en Dios y apoyarme y reposar solamente en Él. He escogido o hemos escogido creer que Él está conmigo y está con ustedes, que Él nos sustentará y nos ayudará a encontrar el camino y salir de nuevo a la luz. Él es el que nos va a abrir el camino. Porque en la oscuridad en la cual vivimos, en este mundo, refiriéndome a este mundo de tinieblas, Él mismo es mi luz y mi salvación. Si el pueblo de Israel seguía la nube, nosotros tenemos a Cristo que seguir, que es la luz, que nos da un norte a seguir hacia adelante. Yo les dije que la luz en el pensamiento y declaración de David era luz, iluminación, relámpago. Pero en el Nuevo Testamento, luz se define como la vida. Como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Tú quieres vida? Ves a Cristo. ¿Quieres volver a tener vida? Es a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Hechos capítulos, o Lucas capítulo 2, versículo 11. Porque os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo, el Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Eso suena exclusivo. Sí es exclusivo. Solamente en Jesucristo
hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Solo en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y hemos dado ¿qué? Testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser ¿qué? El Salvador del mundo. Ellos fueron testigos de eso. Hoy tú y yo somos testigos de esa verdad. Solo en Cristo tenemos salvación. Yo no te puedo decir cuántos años más estaremos en este mundo hasta que Cristo venga, porque nadie, ni la hora ni el día, nadie la conoce. Nadie sabe. Muchos han tratado de definir un tiempo, un día, pero han fallado. Y si yo les doy un día y una hora, también fallaré. Por lo tanto, no lo haré, porque nadie la conoce. Pero será un abrir y cerrar de ojo. Podrá ser que ahora mismo se escuche un relámpago, se escuche una trompeta, se escuche un ruido y la iglesia es levantada. Podrá ser que ya después que usted haya almorzado surja ese evento tan glorioso. O puede ser que antes de usted acostarse a dormir eso acontezca. No siempre proyecte que son en 20 años de aquí. Siempre piensa que podrá ser en cualquier momento, en cualquier hora. Por eso es que la iglesia no debe de estar preparándose. La iglesia debe de estar preparada. Tengo algunos conflictos con eso, porque veo gente que se está preparando. Usted ya debe de estar preparado. Ya usted debe de tener el aceite ya preparado. Ya usted debe de tener el aceite preparado para su lámpara. Porque cuando, my God, yo siento la unción de Dios. Porque cuando venga ese que grita, se acerca el novio. Tú tienes que salir con tu lámpara para encontrarte con tu novio. No es tiempo de estar buscando aceite, porque ya el novio viene de camino. Ahora, ¿quién es ese que gritaba? ¿Quién es ese que gritaba por el camino diciendo: se acerca el novio viene? En ese tiempo era la persona que se encargaba de que la boda surgiera bien. Era el que estaba a cargo de la novia. Mientras el novio venía, él tenía que darle aviso a la novia que el novio viene de camino. Esa gente que grita es la iglesia en este tiempo. Es la iglesia que está diciendo: el novio viene. Iglesia, el novio viene. Tú estás aquí para gritar que Jesucristo viene por la iglesia. Podemos predicar cualquier mensaje, podemos hablar cualquier declaración, pero si la iglesia deja de decir el mensaje por el cual la iglesia está sobre la faz de la tierra, que es que Cristo viene por su iglesia. La iglesia está durmiendo en laureles. La iglesia tiene sueños profundos. Por eso hay que despertar una iglesia y una generación en este tiempo. Yo sé que hace 20 años atrás tú escuchaste que Cristo viene y todavía no ha tenido ese acontecimiento. Pero yo te voy a decir, podrán pasar 30 más, pero la verdad es que Cristo viene. O yo me vaya con Él. Puede ser que yo me vaya con Él. Puede ser que tú te vayas con Él. Estos temas no queremos hablarlos. Pero la verdad es que tenemos que estar ya preparados de arreglar nuestra vida con Dios, de poner las cosas en orden con Dios. No vaya a ser que el Hijo del Hombre venga y nosotros no hemos ordenado nuestra vida con Dios y estamos en la iglesia y estamos perdidos. Estamos entre los que podemos ser levantados, pero nos quedamos. El deseo de Dios es que todos los que vienen a Él sean levantados. Pero hay gente que viene a Él, pero se limita a que Él haga algo en ellos. Trabaja conmigo en esta área, pero no toques esta. Trabaja en esta, pero no hagas esta. Permite que trabaje en todas las áreas de tu vida. Para que cuando llegue ese gran día, yo no sé, pero yo vivo para ese gran día. Hay gente que vive para retirarse. Hay gente que vive para vacacionarse.
Sí, pero la iglesia tiene que vivir para esperar el gran evento. Esto se ha dormido dentro de las iglesias. Háblame cualquier cosa menos la venida de Cristo. Hay que decir Cristo viene. Y mientras Cristo venga, esperamos que Cristo venga, nosotros tenemos que vivir una vida como que ya Él viene. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Voy cerrando. Iglesia, la palabra de hoy es un consejo del cielo. Es una palabra de Dios para la iglesia, diciéndonos y advirtiéndonos claramente que va a haber mucha oscuridad en esta nación. Va a haber mucho llanto en esta nación. Va a haber mucho quebrantamiento en esta nación. Y tú tienes que confiar que solo en Jehová, el cual es tu luz y tu salvación, debes de reposar. Reposa en Él. Descansa en Él. Pon todas tus preocupaciones en Él. Qué lindo es que alguien me diga, no voy a coger a mi esposa de ejemplo porque ella lo hace, pero que el hermano Leo me diga, Luis Santiago, Pastor Luis, hoy yo quiero que todo lo que te está preocupando y todo lo que te quita el sueño y todo lo que no te deja descansar, tú me lo des. Dámelo, que yo me lo voy a llevar. ¿Usted cree que yo me voy a quedar con esa carga? Yo se la voy a dar. Hay alguien que ya dijo eso. Se llama Jesucristo. Venid a mí los cansados y trabajados, y Él ¿qué? Nos hará descansar. ¿Por qué te sigues preocupando? ¿Por qué sigues perdiendo el sueño? Si Él te dijo, ven a mí y yo me encargaré de tus problemas, de tus dificultades, de tus situaciones. Vive ya como que alguien está tomando eso de tu vida. Descansa en el Señor. Yo siempre digo que cada problema tiene su solución. Él nos dará la sabiduría para resolver las situaciones que enfrentamos. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que nos toca a nosotros hacer. Amén. Vamos a ponernos de pies. Aleluya. Bendecimos al Señor por esta poderosa palabra. Cristo y solo Jesucristo ofrece esa vida, una vida en abundancia. Él es la luz de los hombres. Él es mi luz y mi salvación. Sal de este lugar declarando en el día de hoy que Él es tu luz y tu salvación. Si hay alguien aquí entre nosotros que no tiene a Señor